Ahora, de todas maneras, como esto no tiene que ver solamente con virus y enfermedades, entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es contextualizar que lo que estamos hablando son de niños enfermos, que su enfermedad tiene que ver con una causa respiratoria y por lo tanto desde ese punto de vista y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del equipo de salud, amplía un poco la perspectiva de las cosas de las cuales nos hacemos cargo. La primera cosa, y eso ya se lo he mencionado un poco, que esto siempre el enfermar es una vivencia humana. Esta es una vivencia humana que, sobre todo este año, probablemente ustedes han notado, ha sido difícil de vivenciar, valga la redundancia. Es decir, los padres primero no esperan que le ocurran cosas nuevas e inesperadas en la vida, pero si además eso tiene que ver con una enfermedad de su hijo y esa enfermedad requiere hospitalización y todavía en unidad crítica, en general hemos visto este año que ha sido bastante mal tolerada como experiencia y por lo tanto lo angustioso, la disminución de sus competencias para de repente entender o cooperar ha sido bien intensa en muchas ocasiones y eso se debe sumar a las necesidades que tenga la niña de cuidado, ¿no es cierto? Y las necesidades de comunicación que tengamos con el grupo familiar, porque acuérdense, en el fondo ellos están solicitando la ayuda, están poniendo en nosotros su confianza para que nosotros ayudemos a, a, a cuidar a su hijo, a generar tratamiento, a generar recuperación y por lo tanto entonces pasar como podríamos decir cotidianamente, trago amargo que significa el enfermar gravemente. Y siempre acordarse de estas tres cosas. Una es que a propósito de la forma como ayudamos, es que nosotros tenemos una relación de ayuda, ¿sí? Esto no es una relación ni económica, de mercado, ni de amistad, es una relación de ayuda. ¿Qué es lo que es importante de eso? Es que es necesario conocer y reconocer a las otras personas, a los niños de 5 años, a los adolescentes, a los lactantes y a su familia. Y por lo tanto, entonces, intentar saber cómo viven esta enfermedad, ¿no es cierto?, para también entonces conocer y podernos acercar mejor a esta circunstancia. Ahí siempre hay que considerar el dolor, la rabia, el temor, la angustia, porque efectivamente podría nublar la capacidad que tengamos de tener una relación más o menos fluida con la familia. La segunda cosa importante es que esto de que es una relación de ayuda nos obliga desde el punto de vista ético a plantear, ¿no es cierto?, nuestra mejor forma de trabajar y de ser profesionales. Por eso les pongo yo ahí entonces el buscar, confirmar, descartar, o sea, usar todos los medios que nosotros conocemos dentro de nuestras profesiones y de nuestro equipo médico y de equipo de salud para plantear hipótesis diagnósticas, para identificar la gravedad, para actuar desde el punto de vista no solamente terapéutico, sino que desde el punto de vista oportuno, rápido, eficiente, y estar atento a las distintas reevaluaciones, evolución del paciente, a los ajustes que hay que darle y establecer bien, ¿no es cierto?, hacia dónde este paciente está evolucionando. Y la tercera cosa entonces es que cuando uno habla de que nosotros trabajamos en esta relación de ayuda en bien del paciente, tiene que ver que tenemos que desarrollar nuestra mejor capacidad técnica, pero también tener claro entonces que además de trabajar en excelencia, entonces hacer bien las cosas, mantener siempre enfocado y concentrado en las cosas que están bien indicadas, en las cosas que no corresponde indicar, o en las cosas que definitivamente están indicadas. Y las cosas que están indicadas, desempeñarlas adecuadamente, ya sea en la administración, en el manejo, en el acompañamiento, que tenga que ver con el paciente. ¿Sí? Así que estos tres aspectos siempre me parece relevante que como equipo de salud lo tengamos en consideración, porque es parte de mirar de una forma más integral la realidad del paciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Es fundamentalmente lo que dice ahí. Vamos a partir fundamentalmente, claro, por establecer a qué nos referimos con un problema respiratorio y después hacer una serie de consideraciones anatómicas, funcionales, fisiopatológicas, para tratar de definir algunas cosas específicas de la infección respiratoria y después poner un énfasis en las cosas un poquito más terapéuticas.
como un problema respiratorio me refiero fundamentalmente que a propósito de este sistema que tiene que ver con el transporte de oxígeno hacia las células, entonces cuando hay un problema respiratorio tiene una repercusión. Y la repercusión es sencilla, pero siempre hay que considerarla, digamos. Una es la capacidad de oxigenar, que no es menor porque quiere decir que a nivel celular, lo que está aquí abajo, entonces podemos eventualmente tener dificultades para desarrollar las funciones específicas de la célula y por lo tanto difusión de los distintos sistemas. Lo mismo desde el punto de vista de la capacidad de ventilar, o sea, de excretar el CO2, que es un desecho celular, y por lo tanto también de generar ciertos síntomas que están asociados al aumento eh, de la disponibilidad de CO2. Y por lo tanto también tiene que ver con considerar el sistema de transporte para el oxígeno y que efectivamente el fin último de este transporte de oxígeno tiene que ver con el metabolismo celular. Entonces, el que hay un problema respiratorio repercute fundamentalmente en la oxigenación y por lo tanto en el metabolismo celular y en la ventilación, es decir, la capacidad de eliminar el CO2 y evitar las alteraciones que se generan por la acumulación indebida de este en el organismo. ¿Qué consideraciones anatómicas y funcionales? Bueno, esto probablemente ustedes lo tienen bien en consideración ya, porque esto uno siempre lo repite. Desde el punto de vista mío, creo que hay que repetirlo porque es la única forma de consolidarlo bien como en conciencia de que esto es importante, ¿sí? Los niños como seres humanos especiales, ¿no es cierto?, que tienen su propia realidad, también tienen sus realidades anatómicas y funcionales. Voy a poner fundamentalmente lo que tiene que ver con la vía aérea extratorácica, intratorácica y lo que tiene que ver con el control de la respiración. Y desde el punto de vista de la vía extratorácica, lo que ustedes saben muy bien, una es que son respiradores nasales mientras más pequeños son, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, y con énfasis sobre todo en los primeros 3 meses de vida. Entonces, por lo tanto, el aseo nasal y mantener las fosas nasales permeables es fundamental para que ellos tengan un buen flujo de aire y por lo tanto un buen intercambio gaseoso, que parece sencillo, pero en el fondo es muy importante. Entonces, no es una mala noticia que algo importante sea sencillo de manejar, pero hay que estar enfocado y concentrado en que efectivamente el aseo nasal, el cuadro respiratorio de los niños pequeños es fundamental para mantener un adecuado patrón respiratorio. Lo otro que se ve ahí, ¿no es cierto?, que también es evidente, mientras más pequeño el niño, su vía aérea es más pequeña, por lo tanto es más fácil colapsar, es más fácil obstruir, eventualmente un pequeño aumento de secreciones también puede generar alteraciones desde el punto de vista del flujo a través de la vía aérea, y a nivel alto, acuérdense, la epiglotis siempre es más grande, más horizontal, ustedes ven ahí los dibujos, cuando uno habla de la epiglotis, esto se ve muy bien cuando uno tiene que intubar, ¿no es cierto? Es que está en una posición bien anterior y superior acá, y mucho más inferior y más fácil de visualizar en los niños más grandes y en los adultos. La región subglótica también es más estrecha y en forma de cono, por lo tanto, entonces hay que tener ciertas consideraciones porque eso tanto en las obstrucciones dinámicas como en la manipulación de la vía aérea es importante de consideración para no generar lesiones adicionales. Eh, y lo otro es la mayor estrechez de la vía aérea a nivel del cartílago cricoide, que tiene que ver más o menos con lo mismo que estoy hablando ahora. Así que ahí tienen eh, una enumeración de las características anatómicas más importantes que siempre hay que considerar. Yo diría que el resumen es muy importante que las narices se mantengan permeables, considerar que la boca proporcionalmente es más pequeña para tanta amígdala, adenoide y lengua que tienen, por lo tanto, en consideraciones de hipotonía, son fácilmente colapsables la vía aérea, y desde el punto de vista un poquito más bajo, efectivamente, eh, la posición de la epiglotis y las características de la región subglótica son importantes considerar, sobre todo para la manipulación de la vía aérea. En lo intratorácico, algo que ustedes ya saben muy bien, ahí está un poquito graficado al lado derecho, pero fundamentalmente como los pulmones se van desarrollando después de que nacen todavía algunos años, entonces mientras más pequeño
tienen menos cantidad de alvéolos, entonces por lo tanto el área de intercambio puede ser más pequeño, entonces además los alvéolos son de menor tamaño, tienen menos ventilación colateral, por lo tanto entonces son más fácilmente colapsables, y entonces la vía aérea también es más pequeña y también fácilmente se puede obstruir. Así que desde ese punto de vista, algo que parece bien razonable está anatómicamente bien corroborado. Y desde el punto de vista de la control de la respiración, cosa muy importante, el centro respiratorio es más inmaduro, por lo tanto la disminución eventualmente de los contenidos de oxígeno o el aumento de la CO2 son más sensibles a esta inmadurez, así como la presencia de infecciones respiratorias también facilita eventualmente la irregularidad del control de la respiración, favoreciendo las apneas o las hipoapneas. Es muy importante, y yo quise ponerle en estos dibujos lo que es la estructura de las costillas, porque las costillas, cuando uno dice, siempre se acuerda que las costillas son más horizontales, pero si uno ve el dibujo de acá, entonces se hace evidente que en el fondo, como son más horizontales, la capacidad de modificar el volumen del tórax también está más limitado, ¿sí? Y lo otro muy importante, aquí se ve el diafragma de esta letra B, ¿no es cierto?, que es de un adulto o de un muchacho ya adolescente, entonces tiene una inserción distinta y tiene una conformación también mucho más acabada que la del lactante, que habitualmente una inserción más baja, más horizontal, y por lo tanto que permite tiene una limitación desde el punto de vista de la excursión de este hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Así que si a eso le sumamos que la musculatura está menos desarrollada, que el diafragma también es más fatigable, entonces, y que además el tórax, por decirlo así, es más blando, o sea, más complaciente, entonces la capacidad de compensar ante ciertas dificultades a nivel parenquimatoso o de la vía aérea es más limitada. Ya, perfecto. Entonces, ya sabiendo que los niños tienen las particularidades de su realidad y por lo tanto también desde el punto de vista del desarrollo y del crecimiento del aparato respiratorio, la interacción con el medio, es decir, por ejemplo, los virus genera también ciertas distintas realidades. Pueden generar efectivamente enfermedades agudas que pueden ser muy aisladas y muy bien toleradas o desencadenar enfermedades de mayor complejidad. Ahí puse un gráfico que pone muy en evidencia que el conocer el comportamiento de ciertos virus también nos permite anticiparnos en los momentos en los cuales los niños pueden estar comprometidos por distintos virus y por lo tanto por distintas formas de infección. El virus respiratorio sincicial aquí se ve en el gráfico que siempre en las primeras etapas de la vida, fundamentalmente en los 2 primeros años, después disminuye en forma bien paulatina. Solo los trabajos de los últimos años han demostrado que podrían empezar a tener una importancia de nuevo en el adulto mayor, pero en general es un problema de los primeros años de vida. Al contrario, por ejemplo, del rinovirus, que es esta línea gris, que tiende a aumentar después, ¿no es cierto?, como comportamiento y siempre es considerado como un virus bastante que genera problemas leves a nivel respiratorio. Vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver con eso en las próximas diapositivas, pero quédense de todas maneras con que el saber cuál es el comportamiento que tienen los virus desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista del grupo etario, permite también entonces oportunamente evaluar ciertos riesgos y ciertas complicaciones. Por ejemplo, vamos a ver virus respiratorio sincicial, vamos a ver algo de rinovirus y voy a hacer una mención de adenovirus para ver características distintas de virus que generan enfermedad en los niños y que efectivamente pueden generar enfermedades graves que pueden necesitar soporte respiratorio en unidades críticas. En el caso de los virus específicamente, además aquí abajo les puse las referencias de las últimas actualizaciones que incorporé para, en el fondo, si ustedes quieren profundizar algo. Del virus respiratorio sincicial, que es tan conocido y tanta información hay, bueno, fundamentalmente lo que yo quiero mencionarles es que, claro, es muy frecuente,
el Red Book que es este libro de enfermedades infecciosas, que tiene su edición del 2021-2024, establece que efectivamente genera infecciones agudas del tracto respiratorio, la gran mayoría de vía aérea alta, pero hay por lo menos un 20 o un 30% que genera ya de la vía aérea baja, la bronquiolitis, por ejemplo, o enfermedad del parénquima pulmonar, que tienen distintas manifestaciones, la más frecuente corizas tos, ¿no es cierto?, eventualmente dificultad respiratoria y pueden generar entonces obstrucción bronquial con sibilancias o compromiso parenquimatoso pulmonar con aparición de quejido y crepitaciones finas. Eh, la gran mayoría no requiere hospitalización, aunque ya hemos sospechado que con el conocimiento que tenemos anatómico y funcional, mientras más pequeños son los niños comprometidos, más riesgo tienen entonces de no poder compensar la inflamación de la vía aérea o el compromiso pulmonar. Por lo tanto, mientras más pequeño es más frecuente que requieren hospitalización. Eh, si uno, esto por ejemplo, que es bien interesante porque los datos muestran que las bronquiolitis hospitalizadas deberían estar 2 o 3 días, un poquito de oxígeno, después se retira el oxígeno, después entonces se estabilizan y se van. En los niños más pequeños habitualmente eso se prolonga un poco más, sobre todo en los menores de 3 meses. Y a pesar de que es un pequeño porcentaje el que cursa con falla respiratoria aguda grave, son niños que habitualmente tienen como uno de los factores de riesgo son ser pequeños y por lo tanto desde ese punto de vista entonces pueden tener evoluciones más graves y más prolongadas. Entonces aquí quería mostrarle algo que este es de una de las últimas actualizaciones. El virus respiratorio sincicial ingresa por la vía aérea superior, entonces lo que genera es fundamentalmente ingresa a la célula, en la célula se incorpora, finalmente destruye la membrana plasmática, ¿no es cierto? Y entonces empieza a formar una especie de sincicio, por eso se llama sincicial, es decir, ¿no es cierto?, una gran masa que en general se le ve una gran cantidad de núcleos a su interior y que genera una reacción inflamatoria local, activa en respuesta inmunitaria innata, y ustedes ven acá que de ir el ingreso a las células en el epitelio, entonces van conformando paulatinamente, entonces la progresión de la infección que genera destrucción de células, alteraciones de la barrera mucociliar, a veces favorece las coinfecciones con otras bacterias y eventualmente otras reacciones inflamatorias. Pero me interesa que nos quedemos con que efectivamente la progresión genera entonces la destrucción de parte de la indemnidad del epitelio, favorece eventualmente las coinfecciones, que pueden presentarse como en un 30% de los casos, y estimulan entonces una respuesta inmunitaria innata por un lado, y a veces algunas respuestas inflamatorias adicionales, dependiendo de esta interacción que hay entre el virus y el huésped. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está lo mismo que acabo de decir, pero en un gráfico más sencillo, que además tiene una gracia importante, es que es un gráfico que está publicado por el doctor Luis Fidel Avendaño, es un conocido pediatra y virólogo chileno, eh, que ha sido muy importante, tanto así que ha sido nominado maestro chileno de la infectología. Dentro de eso, porque él fue uno de los que a nivel mundial estableció a través de sus determinaciones virológicas que los niños menores de 1 año tenían neumonía fundamentalmente de causa viral, porque hace, ¿cuánto habrá sido? 40, 50 años se pensaba, 40 años se pensaba que fundamentalmente eran bacterianas y que siempre había que tratarlas con antibióticos. Por lo tanto, él ha sido partícipe importante de lo que es el desarrollo de la pediatría y del conocimiento en este país, y un aporte también a nivel internacional. Esa es una gracia. Y la otra gracia de este gráfico es que muestra aquí los días, ¿sí? Para darle un sustento fisiopatológico a lo clásico que dice, uno le dice a la mamá que pucha que este cuarto, quinto día van a ser los peores días del BRS, pero después de eso empiezan a mejorar.
Entonces, ustedes ven por qué es eso. La respuesta innata no alcanza a frenar habitualmente la progresión de la infección en forma importante y por lo tanto pueden progresar hasta el cuarto o quinto día, donde además entonces ya eh, la respuesta inmunitaria específica ya se desencadena en forma importante y frena la infección. Y por lo tanto los niños después del sexto y séptimo día empiezan a mejorar. Ojo con eso, hay que siempre estar considerando las realidades de cada año, porque esto puede cambiar. Por ejemplo, este año se vieron en las unidades críticas niños más pequeños y los niños más pequeños tenían habitualmente la progresión del BRS un poquito desfasado, es decir, de repente entre el sexto y el octavo día. ¿Sí? Y después de eso efectivamente tenían una mejor, pero eso quería decir que de repente empezaba con dificultad respiratoria, crepitaciones y requerían soporte respiratorio pasados los 5 días. Así que eso hay que tener ojo. La particularidad del BRS, entonces, que como se comporta más agresivamente en niños que tienen ciertas consideraciones anatómicas y funcionales que le limita su capacidad de compensación. Entonces, tiene la característica que es poco modificable lo que uno puede hacer desde el punto de vista terapéutico. Entonces, por un lado, aquí yo les puse al lado derecho, eh, que se sabe o se ha podido establecer, ¿no es cierto?, que hay ciertos factores de gravedad. Entonces, ya hemos hablado de uno que ya tiene bastante lógica desde el punto de vista de nuestro conocimiento, es la edad. ¿Por qué? Por las características de su vía aérea, por las características de su parénquima pulmonar, por las características de limitación de la compensación. Así que desde ese punto de vista es algo que no hace bastante sentido. Y las otras cosas que son factores que podrían aumentar la severidad son que no estén bien hidratados los niños, ¿no es cierto? Y que tengan eventualmente mucho trabajo respiratorio. Obviamente eso quiere decir que va a tener mucho más posibilidades de fatiga, ¿no es cierto? Y taquicardia importante por sobre el percentil que le corresponde para la edad. Y eso también es importante porque quiere decir que hay una intención eh, relevante del organismo de intentar compensar esta dificultad para trasladar oxígeno, aumentando la frecuencia cardíaca, por lo tanto el gasto cardíaco, por lo tanto el transporte de oxígeno. Así que sí, todos estos predictores de severidad tienen un trasfondo también desde el punto de vista fisiopatológico, pero el estar identificado y uno poderlos reconocer les permite a uno anticiparse en ciertas cosas. Y lo otro que les puse ahí es que lo que tiene que ver con, claro, las recomendaciones terapéuticas. Aquí yo quiero hacer una salvedad. Efectivamente, lo que está más validado desde el punto de vista de la terapia, los cuadros respiratorios graves, sobre todo la bronquiolitis por BRS, tiene que ver fundamentalmente la hidratación, la buena alimentación y la oxigenación. Súper, eso estamos bien de acuerdo. Ahora, ¿quiere decir que las otras cosas no están proscritas? No, solo que no están recomendadas porque no han logrado entonces establecerse su utilidad desde el punto de vista de mortalidad, de días de hospitalización, de evitar ingreso de repente a cuidado intensivo, etcétera, etcétera. Pero sí se está estableciendo que en el fondo uno puede hacer algunas pruebas terapéuticas que permiten a uno identificar si tienen alguna eh, beneficio para el niño en particular. Estamos de acuerdo que los antibióticos no, porque si es una infección viral, los antibióticos no tienen espacio. Estamos de acuerdo en general que los broncodilatadores va a ser limitado, porque como esto no tiene que ver con relajación de musculatura lisa, sino que tiene que ver con inflamación de la vía aérea, los broncodilatadores van a tener poco efecto, excepto que sea mejorar la movilización de secreciones. La kinesioterapia respiratoria, que se usa muy frecuentemente, tiene, si bien está dentro de este grupo de que rutinariamente podría no ser recomendada, tiene la gracia es que significa que un profesional también entonces evalúa a los niños y permite, ¿no es cierto?, evaluar la respuesta a ciertas maniobras para intentar mejorar la ventilación de las zonas pulmonares y por lo tanto reducir en cierta manera la posibilidad de las atelectasias. Em, También habla ahí de los corticoides. Efectivamente, los corticoides no tienen demostrado una utilidad importante. Uno no debería usarlo, excepto
si se asocia a antecedentes familiares de rinitis alérgica, de asma o de atopia, ¿sí? En esos casos de antecedentes familiares puede ser una buena alternativa para ayudar en la respuesta inflamatoria exacerbada que van a tener esos niños. Así que desde el punto de vista del virus respiratorio sincicial, quería reforzarles, ¿no es cierto?, este compromiso inflamatorio asociado a la destrucción del epitelio, ¿no es cierto?, que además entonces genera una respuesta innata que hace que de repente favorezca la progresión en los primeros días. La otra cosa entonces que además los factores predictores de severidad tienen relación efectivamente con las limitaciones que tengan los pequeños para compensar esta infección y el compromiso de la vía aérea y pulmonar, y que si bien hay pocas cosas que están bien validadas como recomendaciones de medicina basada en la evidencia, las otras pueden usarse como pruebas terapéuticas que de repente si tienen beneficios los niños pueden mantenerse en el periodo en que estén hospitalizados. Eh, un par de puntos que además quería mencionar, aparte de lo que ya he resumido, es uno, no es infrecuente que de repente cuando uno hace evaluaciones de hemograma asociado a estas, no porque piense que el hemograma podría ser útil en la decisión de la bronquiolitis por BRS, sino que buscando eventualmente sobreinfecciones, no es infrecuente que tengan trombocitosis. Lo que se sabe es que esa trombocitosis, o sea, el aumento de plaquetas por sobre normal, está eh, favorecido en estas infecciones y habitualmente no requiere ninguna maniobra especial desde el punto de vista terapéutico, sino solo observar su evolución. Eh, Pregunta clásica que hacen los padres es si se va a quedar alguna secuela a estos niños. Bueno, solo se ha visto que las infecciones respiratorias severas por BRS podría quedar una cierta persistencia a una mayor reactividad de la vía aérea y por lo tanto obstrucciones a repetición. Eso hay que irlo viendo después con la evolución. Lo que sí también se sabe que los cuadros de bronquiolitis obliterante postinfecciosa, que son en general raros, no están asociados con BRS, por lo tanto, desde ese punto de vista, no habría riesgo que se produjera. Fueron más frecuentes, sobre todo en la década de los 80, con ciertos serotipos de infecciones por adenovirus. Y la otra cosa interesante, que se las puse ahí porque de repente como agentes de salud es conveniente que uno eh, lo sepa. Los niños, sobre todo que han tenido un embarazo que ha sido de evolución fisiológica, han sido de término, tienen más posibilidades efectivamente entonces que la mamá traspase anticuerpos anti-BRS. Y por lo tanto esos niños después tienen más posibilidades de tener, de estar mejor protegidos y por lo tanto modular, o sea, disminuir la severidad de las infecciones cuando son en edades muy precoces. Eso era más o menos lo que yo quería comentarles sobre virus respiratorio sincicial. Ahora, de rinovirus ha ido aumentando mucho los estudios de sus comportamientos. Y yo diría que de las cosas importantes que debería considerar uno es lo que vemos a la izquierda. Uno es que en general las infecciones por rinovirus producen hartas cosas. Uno es el compromiso del epitelio, eso es indudable, pero en general producen además una estimulación y una liberación importante de citoquinas, muchas de las cuales tienen un efecto de estimulación proinflamatoria, que eventualmente entonces puede exacerbar a futuro respuestas inflamatorias más intensas. Y eso podría ser importante desde el punto de vista de la inflamación, la obstrucción y la hipersecreción a nivel de la vía aérea, lo cual habitualmente entonces está relacionado con el asma bronquial. Entonces al lado derecho yo les pongo y ven ustedes que no es cierto que puede haber una infección por rinovirus cuando pequeño, perfecto. ¿Quiere decir que todos esos niños van a ser asmáticos? No, no, no estamos diciendo eso. La mayoría de hecho van a tener resolución ad integrum y no van a tener problemas. Pero algunos de los niños, sobre todo si tienen antecedentes de atopia, ¿no es cierto? O de rinitis alérgica familiar, entonces a veces favorecen entonces que la vía TH2, o sea, más bien proinflamatoria, se desencadena en ese niño y favorezca entonces, por un lado, la manifestación del asma bronquial
y cuando ya se ha manifestado el asma bronquial, puede ser uno de los factores importantes para la exacerbación o de las crisis asmáticas, que es lo que sale aquí en esta parte de la figura. Y entonces, otra cosa adicional que tiene que ver con el rinovirus muy importante está aquí al lado derecho, abajo. Hay dos circunstancias. Una es que hay un epitelio sano. Bien, un epitelio sano, el niño tiene infección por rinovirus, hace una pequeña bronquitis, entonces, fantástico, se mejora, ni un problema. Un epitelio que podría tener daño o inflamación, es decir, los papás habitualmente fuman y por lo tanto el epitelio de esos niños está inflamado permanentemente o están sometidos a contaminación intradomiciliaria, un braserito en el sur, ¿no es cierto? Una estufa de parafina que no está bien mantenida. Incluso lo mismo puede pasar con las mechas o los paneles de las estufas a gas. O sea, un epitelio que podría tener cierto daño, ya sea por distintos contaminantes, podría entonces, a propósito de esta infección, generar un daño epitelial más importante y por lo tanto tener exacerbaciones más severas. Asociado a esta combinación de daño previo e infección por rinovirus. Ahí están las referencias, pero eso es bien interesante porque lo que siempre había sido considerado un virus buena gente, de hecho rinovirus porque era como casi solamente de la nariz, entonces ya tenemos dos circunstancias por las cuales pensar que eventualmente hay que ponerle un poquito más de cuidado. Para reforzar eso puse estas dos imágenes, que también es de otra revisión de hace poco, en las cuales la característica es que el rinovirus de por sí en el epitelio, aunque sea sano, podría eventualmente, que es lo que se ve al lado izquierdo, generar la inducción de muchas citoquinas y muchas de esas entonces poder ser del sistema TH2 inflamatorio. Entonces, por lo tanto, en niños que podrían tener cierta tendencia a desarrollar asma bronquial, entonces podría favorecer su manifestación. Entonces, resumen para no marearnos con el rinovirus, es uno, ojo, ha ido apareciendo en el tiempo investigaciones que establecen que pueden desencadenar enfermedades pulmonares graves en los menores de 3 años, cosa que efectivamente hemos visto, sobre todo si se asocian a otros virus, que es lo que dice abajo, ¿no es cierto?, que agrava la evolución en caso de coinfección, que puede tener un rol inductor en el asma bronquial y puede tener un rol también en las exacerbaciones severas de asma bronquial. Bien interesante eso porque quiere decir que el manejo preventivo, este no es un virus que tenga vacuna ni nada de eso, entonces significa que las medidas generales que uno le da habitualmente a la población son importantes de mantener en los periodos de otoño e invierno para tratar de reducir este tipo de situaciones graves. Ya, y lo que yo quería comentarles del adenovirus, en realidad es bien sencillo, el adenovirus tiene varias manifestaciones. Aproveché de poner además este artículo, que también es del doctor Avendaño, al cual ya mencioné, del 2019, en la cual resume muy bien lo siguiente. Uno, ¿es una causa de infecciones respiratorias? Sí. ¿Tiene distintas manifestaciones dependiendo de los serotipos? También. Puede ser solamente una faringitis viral, una fiebre faringoconjuntival, puede estar asociado también a alguna eh, bronquitis. Ustedes ven ahí síndrome coquiluchoideo, y también entonces hay también un comportamiento en otros sistemas, por lo tanto entonces podría ser causa de cistitis agudas hemorrágica, de gastroenteritis, de hepatitis. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entonces hay distintas manifestaciones. Desde el punto de vista respiratorio, lo que nos convoca es que eh, eh, es un virus que puede producir neumonía, y las neumonias pueden ser graves. Estas pueden tener, aunque sean poco frecuentes, podrían requerir frecuentemente hospitalización, ingreso a UCI y podrían tener bastante riesgo de mortalidad. Entonces, lo importante de esto es que uno es la detección para efectivamente evaluar, ¿no es cierto?, si estos niños podrían tener una evolución más grave, sobre todo si están asociados a otro virus,
que ha sido uno de los problemas de este año. Este año han aparecido infecciones o coinfecciones virales, no por uno o dos, sino que por 4 y a veces 5 virus simultáneamente, y lo cual ha generado entonces mayor gravedad, sobre todo en los niños menores de 1 año, que han significado terapias avanzadas de soporte, incluyendo el ECMO. Así que desde ese punto de vista hay que seguir considerando que el adenovirus como un agente que hay que sospechar, que eventualmente asegurarse de que no esté progresándose hasta un compromiso pulmonar, intentar identificarlo por los distintos medios de detección y, y tener ojo cuando hay a nivel hospitalario, porque si bien ahora se da mucho menos que antes, pueden ser focos de brotes intrahospitalarios. Ya, dicho eso, desde el punto de vista de los virus, entonces no olvidar que hay una interacción entre el huésped, el ambiente y los agentes. ¿Sí? Por lo tanto, eso puede generar la posibilidad que dependiendo de la gente, dependiendo del huésped y del ambiente, entonces se generen distintas manifestaciones clínicas que uno tiene que identificar. Algunas de ellas, si están asociados a los factores de riesgo, podrían significar que en el fondo yo me pueda anticipar a las evoluciones más severas. Otras hay que identificarlas precozmente. Eso, así que eso eran las consideraciones que quería hacer sobre las infecciones respiratorias. Y ahora lo que quería, esto ya lo vimos, así que solamente lo voy a puntualizar, lo que está más en negrita, es que recuerden, o más bien, nunca olviden que efectivamente los niños mientras más pequeños son más susceptibles a caer en falla respiratoria. Entonces, ¿por qué? Porque tienen menos reserva metabólica, porque tienen más riesgo de caer en apnea, porque la vía aérea es más colapsable, porque tiene más limitaciones de compensación, por ejemplo, tanto en la vía aérea como en la facilidad para hacer atelectasias, y por lo tanto entonces disminuir el flujo a través de la vía aérea y disminuir la población de alvéolos que estén disponibles para el intercambio gaseoso en un niño que en el fondo además tiene, tanto desde el punto de vista del control respiratorio como de la pared torácica, limitaciones para compensar eficientemente por periodos más o menos largos. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es sí, hay razones para pensar que son más susceptibles. Ya la hemos revisado, así que les dejo ahí parte de de las imágenes que fortalecen este tipo de conceptos. Pero es bien importante considerar todo esto para, de fondo, hacer una terapia racional y estar atento a las manifestaciones clínicas que se tengan. Ya, así que vamos a ver lo de los mecanismos fisiopatológicos de la falla respiratoria. Fundamentalmente se escriben estos 4: la alteración de ventilación-perfusión, el churn intrapulmonar, la hipoventilación y las alteraciones de la difusión. En los niños, las alteraciones de la difusión son muy poco frecuentes, podrían estar asociados a enfermedades intersticiales o fibrosis pulmonares en los niños, pero son poco frecuentes. Los más frecuentes son las alteraciones de ventilación-perfusión y los churn intrapulmonar. Y desde ese punto de vista, me gustaría que se acuerden de que cuando hay obstrucción bronquial, entonces hay una disminución del flujo hacia el alvéolo y por lo tanto la presión arterial de oxígeno que hay en el alvéolo es menor de lo habitual y por lo tanto se genera entonces una disminución de el traspaso de ese oxígeno hacia el capilar pulmonar. Si uno pone oxígeno, habitualmente entonces, si bien aumenta proporcionalmente la cantidad de oxígeno que hay a nivel alveolar y por lo tanto también el que cae al capilar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, como ustedes ven en los gráficos, entonces las alteraciones de la ventilación-perfusión, donde predomina la obstrucción bronquial, habitualmente tienen un comportamiento en que responden bien al oxígeno, en general se compensan más fácilmente y desde ese punto de vista entonces tienen un comportamiento de mejor manejo desde el punto de vista de la oxigenación. ¿Cuáles son estas alteraciones más clásicas como ejemplos de la ventilación-perfusión? Las obstrucciones de la vía aérea, fundamentalmente superior e inferior. Ahí hay varios ejemplos.
de la vía aérea superior, el croup, la anafilaxia, la aspiración de cuerpo extraño y la estenosis subglótica, sobre todo en niños que han estado previamente intubados, o que sea una estenosis congénita, y la obstrucción de la vía inferior, la bronquiolitis, la crisis asmática y los niños que han desarrollado displasia broncopulmonar. Acuérdense que la obstrucción de la vía aérea superior, entonces lo que hay es una exacerbación de la presión negativa ante la obstrucción extratorácica, que genera entonces el estridor, ¿sí? como signo más característico, que puede darse en cualquiera de estos 4 ejemplos que están puestos ahí y en los cuales hay que diferenciar en base a su cuadro clínico. Esto es más o menos lo mismo, pero establece entonces que el deterioro desde el punto de vista respiratorio es en la fase inspiratoria, porque es una obstrucción que está extratorácica. Y acuérdense que la obstrucción de la vía inferior, entonces se genera en la expiración una limitación para el flujo de aire, y por lo tanto, tanto la bronquiolitis como la crisis asmática, entonces la manifestación va a ser fundamentalmente en la fase expiratoria de la respiración, lo que establece habitualmente la expiración prolongada, la sibilancia, que clásicamente son expiratorias, pero que en los cuadros también muy severos pueden ser de ambos tiempos. Siempre recuerden que como estas obstrucciones pueden tener distinta magnitud, tanto por ejemplo como para la laringitis obstructiva asociada a virus, como eventualmente para la crisis de asma, hay tablas de severidad que nos permiten a nosotros orientar la terapia, ¿sí? Pero ojo en lo que yo quise ponerle aquí. Cuando uno habla de identificar la severidad de algo, de todas maneras está diciendo que si de repente un paciente requiere oxígeno, quiere retracción, ¿no es cierto? Y la ocultación está muy alterada, probablemente se va a relacionar a alteraciones de la frecuencia y por lo tanto entonces descompensaciones siempre tienen que considerarse moderadas, severas, ¿sí? Si ustedes ponen el ejemplo aquí de esta categoría, imagínense que más de 10 es severo, o sea, eh, bastaría que la frecuencia estuviera en 2, que tuviera un poquito de requerimiento de oxígeno, o, e incluso que pudiera no tener, pero tener saturaciones límites, que tener retracciones 2 cruces, hablar entrecortado y tener sibilancia respiratoria. Cosa que más o menos es frecuente de ver de repente en el periodo de invierno, para que uno tenga conciencia, para eso sirven estos scores, de que efectivamente con manifestaciones precoces uno podría identificar la severidad de estos cuadros y actuar oportunamente. En lo que tiene que ver con el chano intrapulmonar, que es lo otro que podría ser frecuente, uno puede tener la imagen del ocupamiento alveolar, hemorragia, atelectasia, neumonía, edemas pulmonares. El oxígeno, ¿llega oxígeno al alvéolo? A algunos no y a otros sí. Le pongo oxígeno, ¿llega oxígeno a los alvéolos donde no llegaba antes? Tampoco. Así que efectivamente tiene una mala respuesta habitualmente el oxígeno, o sea, son niños que mantienen la dificultad respiratoria, mantienen limitaciones en la saturación a pesar de tener flujo alto de oxígeno, y uno tiene que, entonces, en esas circunstancias, sospechar compromiso parenquimatoso, por eso el chan intrapulmonar, y entonces avanzar precozmente a presión positiva en la vía aérea para rescatar los alvéolos que en el fondo estén sanos, pero que estén parcialmente distendidos. Resumen de eso, entonces, buena respuesta al oxígeno es bien importante porque se da fundamentalmente en las alteraciones BQ. Ya, dicho eso, acuérdense que desde el punto de vista del chan intrapulmonar, los compromisos, un poco ya los había mencionado, son uno es parenquimatoso, la neumonía, los distrés, la edema, la hemorragia, la asfixia por inmersión, y lo otro es un compromiso vascular, como podría ser el tromboembolismo pulmonario. Es bien interesante que cuando uno habla de esto, entonces dice, ya, ok, yo les voy a dar, por ejemplo, oxígeno y voy a ver cómo me va. Bueno, aquí en los predictores de gravedad, los que tienen más significancia son los que están abajo. Es interesante porque el que más importancia puede tener es la relación en que yo puedo calcular entre mi saturometría y la FIO2 que estoy dando. Es decir, que teniendo en consideración ciertas manifestaciones de hipoxemia, la edad del paciente,
Y este tipo de indicadores, como por ejemplo la SAFI, o sea, la saturación partido por la FiO2, podría ser suficiente para eventualmente identificar pacientes que se están deteriorando y que van a tener limitaciones en la compensación de su cuadro respiratorio. Desde el punto de vista de la falla respiratoria por hipoventilación, que era es menos frecuente, pero que en el fondo también está dentro de las causas. Ahí hay una serie de causas, indudablemente la hipoxemia es una de ellas, pero acuérdense que a veces puede estar asociado a problemas metabólicos, a fármacos, ¿no es cierto? Eventualmente a alteraciones de tóxicos, al mismo hipoperfusión o a convulsiones, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo más frecuente de ver es que esté asociado a estatus epiléptico, al trauma encefálico, a las intoxicaciones y a las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, visto al revés, si yo tengo cualquiera de estos cuadros, tendré que estar especialmente atento, no solamente a que la vía aérea esté permeable, sino que efectivamente que haya un buen patrón respiratorio, que haya un buen control y ante cualquier alteración de él, tendré que hacerle un soporte eh, asociado a ventilación asistida. En cuanto al compromiso ventilatorio por falla de la mecánica ventilatoria, acuérdese que hay una serie de enfermedades, tanto neuromusculares como de la pared torácica, como pleurales, que podrían alterar ya no el centro respiratorio, sino que toda la vía que va de la pared torácica hacia, la, hacia los pulmones, digamos. Ahí hay una serie de ejemplos que, sobre todo las de compromiso neuromuscular, hay que tratar de siempre tenerlas en mente porque ante la presencia de una atrofia muscular espinal puede progresar con cierta rapidez hacia un compromiso del patrón respiratorio y por lo tanto requerir soporte. Es bien sabido, ¿no es cierto?, que los cuadros agudos de parálisis y disflaxia que sean compatibles con Guillain-Barré podrían tener eh, un compromiso ascendente rápido que podría también significar soporte respiratorio. Lo mismo las distrofias musculares. Y desde el punto de vista de la pared torácica, algunos niños con escoliosis severa o los que están sometidos a trauma, siempre considerar la necesidad entonces de apoyar precozmente la necesidad respiratoria. Ya, eso es como lo más importante que a mí me interesaba decir sobre qué conocimiento nosotros tenemos que traer cuando atendemos a un paciente que está con un cuadro respiratorio, por ejemplo, una infección respiratoria aguda, y en la cual tenemos que considerar para su evaluación y su manejo, ¿sí? Indudablemente, lo que voy a ir pasando ahora es lo que es evidente que en el fondo tenemos que hacer cuando estamos frente a ese paciente, que es evaluarlo, ver, ¿no es cierto?, su estado de conciencia, su trabajo respiratorio, su color, de manera de intentar saber si ese niño está en una situación que eventualmente podría estar con una hipoxemia, por lo tanto, con una dificultad respiratoria, o eventualmente entrando en una falla respiratoria, ya sea parcial o global. Eh, Esto ustedes bien lo conocen, porque la mayoría han tenido experiencia en capacitaciones de reanimación, pero acuérdense siempre que cuando uno habla de la vía aérea permeable, habla que mientras más comprometido está el paciente, más importante es mantener la posición de olfateo. También más importante es aspirar las secreciones y aparte de mantener o manejar la posición, es utilizar cánulas. Acuérdense, las cánulas orofaringias para los pacientes inconscientes y las nasofaringias para los pacientes de los cuales o no pueda abrir la boca por trismo, por ejemplo, los estatus convulsivos, o tengan un traumatismo en la boca, o eventualmente no tengan compromiso total de conciencia y puedan tolerarlo para manejar adecuadamente la permeabilidad de la vía aérea. Recuerden también que cuando uno habla de la parte respiratoria, hay que evaluar acuciosamente la frecuencia, la mecánica, auscultar y ver la saturometría. ¿Por qué? Porque en la medida de eso vamos a ir teniendo una idea indirecta del volumen corriente que está movilizando y si es capaz con eso de oxigenar adecuadamente. Y recordar que entonces esto puede estar influido por distintas características, como por ejemplo pueden ser cuadros de acidosis o de alcalosis asociada, o eventualmente entonces algunas otras cosas metabólicas. Eh, lo de la mecánica ya lo conversamos.
la ocultación también. Aquí solamente quise poner un gráfico para establecer que es muy importante no solamente ocultar por anterior el tórax, sino que también en las axilas, porque los segmentos pulmonares son distintos, y lo mismo por atrás, ¿sí? Así que eso es muy importante, y desde el punto de vista de la saturación, ojalá entonces tenga, como uno dice cotidianamente, buena curva, de manera que hay una buena correlación desde el punto de vista circulatorio con la onda de pulso, y podamos establecer, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene el paciente de compensar y de lograr adecuada oxigenación con una medición no invasiva, ¿sí? Hecho todo esto y completando bien una evaluación primaria, uno debería ser capaz de definir entonces si un paciente está en dificultad o falla respiratoria, y hacer las consideraciones de edad, anatómica y de condición del huésped correspondientes para ver, ¿no es cierto?, si tiene riesgo de deteriorarse. Porque uno es la dificultad respiratoria, que podría ser más fácilmente reversible, pero si hay signos de falla respiratoria, es decir, la incapacidad para oxigenar bien, entonces nuestra acción tiene que ser un poco más agresiva, porque ustedes ven aquí que de repente entonces la capacidad de compensación de la ventilación puede mantenerse en el tiempo, pero de repente puede caer, y no sabemos después entonces eh, cuándo va a tener una falla global. Lo mismo dice muy bien aquí este gráfico, que cuando empieza a aparecer la hipoxemia, claro, hay mecanismos de compensación, sabemos que los niños más chicos van a ser más limitados, pero que después en cierto punto, entonces hacia dónde van a evolucionar y con qué ritmo de rapidez, entonces tampoco es tan conocido, y por lo tanto entonces podría eventualmente uno llegar tarde y presentar complicaciones más graves, como por ejemplo podría ser un paro cardiorrespiratorio. Así que es muy importante considerar que estos parámetros, que son los clásicos de definición de insuficiencia respiratoria, tienen un trasfondo clínico, tanto en la saturimetría como en el comportamiento clínico, ¿sí? Esto era solamente para contarles que esto siempre es una situación progresiva, por lo tanto hay que identificarla lo más precoz posible. Y entonces, resumiendo, acuérdense, el niño que está en un contexto de crecimiento, desarrollo, cuando tiene compromiso respiratorio y pueda tener factores que puedan favorecer su falla respiratoria, pueden caer rápidamente en ella. Eh, Esta puede ser de causa pulmonar, vía aérea, por inadecuado esfuerzo, pero en el fondo sus mecanismos de compensación pueden ser tan limitados que la falla respiratoria puede pasar a falla cardiorrespiratoria y paro relativamente rápido mientras más pequeño el niño. Y por lo tanto, hay que tener una dinámica de anticipación, tener en mente el comportamiento que hice en el gráfico, y también entonces definir oportunamente los soportes respiratorios que se requieren, o sea, hacer un manejo priorizado. Por ejemplo, en el CRUP va a ser muy importante la epinefrina nebulizada y los corticoides. En la anafilaxia, la epinefrina intramuscular, y además implementar secuencialmente la epinefrina nebulizada, los corticoides y los antihistamínicos, a lo menos, ¿sí? En la bronquiolitis ya hemos visto, pareciera que la hidratación, la aspiración nasal, ¿no es cierto?, la oxigenación va a ser lo más importante, y los broncodilatadores solamente si tienen efecto en el niño en particular. En las crisis asmáticas, ya hemos visto, y este año ha sido más o menos frecuente, el uso sinérgico de salbutamol y patropio, el uso de los corticoides para evitar el ingreso a la UCI, a veces sulfato de magnesio en la urgencia, y el uso de la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? En el caso de las neumonias, siempre considerar la etiología, de manera, ¿no es cierto?, de eventualmente usar broncodilatación, eventualmente usar antibióticos, buscar activamente la coinfección para ver, ¿no es cierto?, la gravedad que pudiera, con la gravedad que pudieran evolucionar. Y en el caso del edema pulmonar, aparte de la ventilación asistida, que es fundamental, usar vasoactivo y diurético va a permitir entonces un manejo más integral de ese tipo de cuadros que son tan graves. En el caso del sistema nervioso central, entonces, el tratamiento específico. Hipertensión endocraniana, uno tiene que evitar la hipoxemia, mantener CO2 adecuada, buena glicemia, evitar las hipotensiones, mantener bien la temperatura. Las intoxicaciones, aparte de la ventilación asistida, hay que ver, ¿no es cierto?, si hay un tratamiento específico, y en las enfermedades neuromusculares es muy importante y en forma ojalá precoz considerar la ventilación asistida. Así que como resumen,
el enfermar ya tiene un distinto significado que estar sano, pero de causa respiratoria, donde la sensación de ahogo puede tener un significado diverso. El problema es que puede ser grave y progresivo, así que siempre hay que estar atento entonces a ir reevaluando permanentemente, haciendo intervenciones bien escalonadas y oportunas, y reconocer los pacientes que podrían tener mayor evolución de gravedad para intervenciones más oportunas también. Y lo último entonces, usamos un poquito más de tiempo en la parte fisiopatológica, fundamentalmente para ayudar a hacer un manejo racional de este tipo de pacientes.